Estamos en el miércoles 14 de noviembre de 2012 y es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a usted que nos acompaña en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. En diciembre próximo, los salvadoreños en el mundo volverán a reunirse en la capital y un tema central de reflexión de este encuentro, por lo visto, será la posibilidad o la viabilidad de emitir el voto en el exterior ante la elección presidencial de 2014. Muchas interrogantes planteadas sobre el tema. ¿Hay viabilidad efectivamente para un proyecto de voto en el exterior? ¿Cuán costoso debe ser el ejercicio de la democracia? ¿Cómo y quiénes o de qué manera se implementaría el voto en el exterior? Son muchas preguntas alrededor de este tema. Para despejar algunas interrogantes nos acompaña en nuestros estudios Ramón Villalta. Él es el director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia ISD. Ramón, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William. Bueno, para comenzar, sí me interesaría que la pregunta puntual es el tema de viabilidad, y sobre eso quiero que giremos un poco la conversación para comenzar, Ramón. Pero quiero que iniciemos por la parte del tema financiero. Se está planteando, por ejemplo, de un costo de 21 millones de dólares como costo global de la implementación del voto en el exterior. Pero bueno, financieramente, ¿cómo está esto? Sí. Bueno, sí, efectivamente son 21 millones para que pueda hacerse efectivo el voto en el exterior, lo que implica que de esos 21 millones son 10 millones que están destinados precisamente para la emisión del documento único de identidad en el exterior. Por lo tanto, esos 10 millones, independientemente de que se vaya a lograr el ejercicio del voto en el exterior para el 2014, esos 10 millones siempre serán invertidos y el DUI será emitido en el exterior, aunque al final no se utilice para ejercer el sufragio. De acuerdo, entonces, exacto. Son 10 millones. Entonces, ¿cuánto es lo que se invierte directamente si se aplica voto en el exterior? En ese sentido estamos hablando de 11 millones, 5 millones que serán destinados a todas las gestiones que tiene que realizar el Ministerio de Relaciones Exteriores en las sedes consulares para poder generar las condiciones, y los otros 6 millones que son orientados a la administración del Tribunal Supremo Electoral para garantizar todo lo que tiene que ver con la elaboración de las papeletas, el traslado de las papeletas, el retorno de las papeletas, el conteo de las papeletas, organizar la Junta Electoral en el exterior y todo este tipo de elementos propios de la organización electoral que le compete, la logística que le compete al tribunal, estará invirtiendo 6 millones, entonces son 11 millones. Se estima en el estudio que realizó el PNUD unos 16.000 a unos 160.000 ciudadanos salvadoreños residentes en el exterior que probablemente puedan ejercer el sufragio, y en ese sentido se está estimando un costo promedio de $37 por votante salvadoreño en el exterior. Ese es el costo ya una vez haciendo la distribución de lo que se va a invertir globalmente, y cuánto correspondería a cada salvadoreño. Sí. Proyectado, por ahora proyectado. Habrá que esperar cuántos realmente son los que votan para poder sacar el promedio, pero hoy por hoy la proyección que el estudio del PNUD realizó para el gobierno estima esa cantidad de más o menos 16 a 160.000 votantes y un costo promedio de $37. 16.000 votantes, partiendo que es como el mínimo de quienes podrían votar. El mínimo. Y el máximo 160.000. 160.500, sí. Y estamos hablando de votantes, bueno, obviamente concentrados en su mayoría en Estados Unidos, pero ¿alcanzaría para todos los salvadoreños en el exterior, o esto se centraría exclusivamente en Estados Unidos? No, esto se está centrando, de acuerdo con la propuesta inicial, se está concentrando bastante en los Estados Unidos. Recordemos que aunque tenemos salvadoreños en Italia, en Suecia, en Australia, en Canadá, hay mucha tendencia a focalizarlo más hacia el norte de América. En este caso, esa es la propuesta del gobierno. Nuestra propuesta, la que hemos presentado la semana anterior, incluye que este es un derecho que debe de favorecer a todos los salvadoreños que decidan obtener su DUI en el exterior y que como efecto sean parte entonces del registro electoral en el exterior, y en tal sentido todos deberían de tener exactamente el mismo derecho. El hecho de que se amplíe hacia todos los países donde hay salvadoreños en el exterior y donde desde luego hay representación diplomática o consular, ¿implica elevar los costos de lo que se tiene en este momento o no? No necesariamente, porque, a ver, si el gobierno está planteando que
desde hace más o menos 2 años, año y medio, definieron que el mecanismo para ejercer sufragio era utilizar el sistema del envío de la papeleta por el correo, de manera que le llega hasta la casa de cualquier persona que vive en el exterior, pudiendo el salvadoreño en el exterior votar desde su casa, colocarlo en el sobre y regresarlo nuevamente por correo postal. Que ese es el mecanismo que se está planteando. Este es el mecanismo que está definido, mecanismo del correo, usar el correo postal. Papeleta física. En papeleta física, mediante la cual usted la envía y el ciudadano la retorna al Tribunal Supremo Electoral a efecto de garantizar de que el conteo se realiza prácticamente siempre en El Salvador. Ya, entonces no estamos hablando de que hay que instalar juntas físicas, no necesariamente, no estamos hablando de eso. En este sentido, cualquier ciudadano, como hemos señalado, puede recibir el correo, puede recibir su papeleta y desde el lugar en donde se encuentra puede emitir el sufragio y enviarlo por el mismo correo. Entonces, creemos que este es un sistema que se ha definido, que fue el que se sometió a la validación en el estudio por parte del equipo que contrató el PNUD. Han encontrado de que sí es viable. Nuestra crítica desde el inicio fue por qué utilizar un sistema en el mundo, en un mundo global de comunicaciones modernas, donde el sistema de correo postal es lo más antiguo que tenemos. Creíamos de que podíamos utilizar un sistema de comunicaciones mucho más moderna, el sistema en línea, el sistema mediante el internet, es decir, se podía buscar una opción que fuera incluso mucho más económica, mucho más barata para el país. ¿Y si baja los costos entonces? Si podría bajar los costos significativamente utilizando un sistema. Sin embargo, bueno, hoy por hoy lo que está planteado es eso. La propuesta de ley del Ejecutivo es esa. Nosotros no queremos tampoco generar un debate en otras opciones y vamos al respaldo también de esta propuesta, ¿verdad? Para que tratemos de darle viabilidad, por lo menos hoy por hoy en las elecciones de 2014. De acuerdo, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, insisto en la pregunta, la viabilidad de esto, ¿qué tan caro es para la democracia el que todos los ciudadanos, como constitucionalmente se establece, tengamos derecho a la emisión del sufragio y desde luego quienes viven en Estados Unidos o en otros países del mundo? Vamos a la pausa y volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Es un gusto que siga con nosotros. Nos acompaña en nuestros estudios Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, vuelvo a la pregunta entonces. ¿Viabilidad en términos financieros? ¿Es caro el ejercicio del voto en el exterior o no? No, yo creo de que con las proyecciones que hay, realmente este no es un elemento que pueda considerarse que debería devolverlo inviable. Creemos que los costos estimados, lo proyectado, está dentro de los estándares internacionales en otros países y casi que la regla es que normalmente anda costando arriba de los $50. Por lo tanto, creemos que un costo promedio de $37 es bastante aceptable para que los ciudadanos puedan tener y hacer uso de este derecho. Porque constitucionalmente
todos tenemos derecho de votar, incluso quienes están fuera. O sea, hoy por hoy lo que hemos tenido, Ramón, es una violación a ese precepto. Es una omisión constitucional. Omisión constitucional de acuerdo ¿Por qué no es una violación? Con los especialistas en materia de constitucionalidad. Obviamente sí constituye siempre una violación, ¿verdad? Pero esto es una violación por omisión al cumplimiento de la Constitución. Otras veces cualquiera puede violar la legislación cuando, estando establecida una regla muy claramente delimitada y definida y no se cumple o etcétera, ¿no? Se salta esa regla. En este caso, la Constitución establece que es un derecho de cualquier salvadoreño de ejercer el sufragio. La Constitución no dice en dónde va a estar el salvadoreño, simplemente es si se es salvadoreño, se tiene el derecho. Claro. La obligación estatal es crear la condición, crear las facilidades, crear el elemento que propicia que el ciudadano pueda hacer uso de ese derecho. Entonces, esta es la responsabilidad que no se ha cumplido, se ha omitido esta responsabilidad y por tanto sí hay una violación. Yo creo que sí, William, hay que tener muy claro la viabilidad financiera y creo que hoy por hoy este no es el obstáculo que está planteado, porque está previsto de que estos recursos pueden ser conseguidos, que el voto, los 21 millones pueden ser perfectamente financiados. Lo que nosotros estamos planteando es que en realidad la viabilidad del voto en el exterior depende de superar el sí pero no de todos los partidos políticos. Esta es la viabilidad fundamental. ¿Cómo superamos el sí pero no de los partidos políticos? ¿A qué nos referimos? Exacto, a eso quería llegar, porque hay voluntad o no hay voluntad, porque al final de cuentas en eso se traduce, o sea, y si habrá voto en el exterior entonces a partir de esta ambigüedad que se plantearía. Sí, bueno, planteamos esto porque los distintos, en el devenir del tiempo, vamos a decir, este es un proceso que inicia por el año 2001, ¿verdad? Donde se hace un primer estudio, en el 2003 salvadoreños en el exterior, salvadoreños en el mundo, en la primera convención realizada en Los Ángeles se retoma el tema, llegan todos los partidos políticos, llega el gobierno, todo el mundo se compromete con el tema, en el año 2004, en el marco de la campaña electoral, y cuando asume la presidencia, el presidente Saca en ese entonces asume un compromiso de que iba a crear las condiciones, iba a allanar el camino, dijo en esa ocasión, para garantizar que los salvadoreños pudieran tener el derecho al voto. Sin embargo, eso no ocurrió. En el año 2007, la Asamblea Legislativa crea la comisión interpartidaria para que ésta produjera una propuesta de reforma electoral. 9 puntos definieron en su agenda, Salvadoreño en el Mundo solicitó incluir un 10º, lo aceptaron. Sin embargo, a diciembre del 2007 esta comisión no produjo nada y dejó que cada partido volviera a hacer lo que quisiera. En ese año, en el 2007, en octubre, nosotros presentamos una propuesta también de voto en el exterior, estableciendo procedimientos, ámbitos, alcance. El tema sigue viniendo. En el año 2009 visitamos todas las fracciones legislativas y todos los partidos políticos manifestaron estar políticamente de acuerdo con el voto del exterior y planteamos nosotros una salida, que no entráramos al debate de los detalles, de los procedimientos, del alcance, porque parecía que eso era lo que generaba mayores dificultades, y que no entráramos incluso al tema constitucional, porque para nosotros el tema constitucional estaba superado por cuanto no existe ningún obstáculo. Y lo que planteamos fue, en diciembre de ese mismo año, un decreto, y lo presentamos a la Asamblea Legislativa. Le dio iniciativa de ley Arena, el FMLN, el PDC, una iniciativa en la que buscaba simplemente como que esa declaración política se convirtiera en decreto de ley. Y lo que planteábamos era que simplemente un artículo único, que se establecía el voto en el exterior a partir de las elecciones 2014, autorizando a las entidades correspondientes para que generaran las condiciones necesarias. Eso era todo, una declaración política hecha ley. Sin embargo, eso era bastante simplificado, o sea, eso era una manera simple y aceleraba el procedimiento. Y creábamos una base jurídica que autorizaba prácticamente a las instituciones, nos daba el respaldo jurídico para que las instituciones pudieran avanzar. Sin embargo, aunque le dieron iniciativa de ley la mayoría de los partidos, nunca fue sometido al debate, nunca fue aprobado.
Y ahora, ¿en qué nos encontramos otra vez? En el que todos los partidos políticos nos vuelven a decir que todos están de acuerdo, incluso todos los partidos políticos, o al menos la mayoría, nos dice que nos va a recibir en la Asamblea Legislativa la semana pasada, y a último momento solo estuvo Cambio Democrático. Al Ejecutivo, que presentó su propuesta en el mes de junio pasado, le da iniciativa de ley el ministro de Relaciones Exteriores, pero no hemos visto todo el respaldo concreto. Entonces hemos visto que todo mundo, todos los partidos dicen, sí estamos de acuerdo con que hay que activar el derecho, con que hay que garantizarles el derecho, pero a la hora de lo concreto, este es un tema que no aparece en la agenda de la Comisión de Reformas Electorales. El tiempo que tenemos para que un decreto de esta naturaleza pueda ser aprobado y que tenga y le dé viabilidad para hacerlo efectivo es el mes de diciembre. La demanda es concreta a la Asamblea que apruebe esta ley. No importa si al final dejamos que el ámbito específico sea solo para las presidenciales, que solo puedan votar para la elección presidencial, que no hayan otros ámbitos, que solo se active el derecho de votar y no de poder participar proponiendo candidaturas, pero bueno, discutamos y aprobemos esto. De acuerdo, vamos a una pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, Ramón, ¿cómo es esto de sí pero no? Es decir, ya platicábamos bastante, un poco amplio en el segmento pasado, pero digo, porque cuando el Partido Arena era gobierno, uno podía entender que hubieran algunas resistencias, un poco de quizás de preocupaciones, de que dar esa facilidad para que los salvadoreños, los compatriotas que viven particularmente en Estados Unidos tuvieran esa facultad, pues dijeran, bueno, quizás no es un votante afín al Partido Arena y eso nos complica, pues entonces uno lo entendía de ese lado, pero bueno, en ese momento recuerdo que el FMLN, siendo oposición, se miraba mucho más convencido, con mucho más iniciativa. Ahora se invierten los papeles, el FMLN está en el poder con Mauricio Funes, y esa parte es donde uno se pierde, es decir, o uno se confunde, digamos, periodísticamente hablando, es decir, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué Arena y FMLN pueden tener algún nivel de coincidencia, entre comillas, sobre un tema en no darle el suficiente empuje? Digo porque son las dos fuerzas mayoritarias y perfectamente pueden tomar una decisión. Sí. No, uno incluso hasta pudiera poner en duda hasta dónde el Ejecutivo en verdad lo quiere empujar. Bueno, para lograr la votación del presupuesto, el Ejecutivo jugó un papel muy activo en la búsqueda de los votos en la Asamblea Legislativa. Y uno ha visto en otras ocasiones que el principal negociador del presidente Funes, el secretario para Asuntos Estratégicos, don Jato Asbun, siempre aparece en la Asamblea Legislativa negociando y obteniendo los votos. Claro. Pero en este caso no lo vemos así. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿hasta dónde de verdad el compromiso del presidente Funes de garantizar que esto sea una viabilidad? No es aceptable decir que ya el Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, que ya hizo el anteproyecto de ley, que ya lo presentó y que ahora queda en manos de los partidos. Es decir, no se puede dejar así a la libre y lavarnos las manos como que yo ya hice lo que tenía que hacer y ahora le toca a los otros.
Creo que el Ejecutivo ha mostrado tener mucha habilidad en la negociación para alcanzar los votos cuando tiene el interés de que un anteproyecto de ley sea aprobado. Si bien es cierto, es una gran responsabilidad también ahora de los partidos el aprobar esto. Obviamente el obstáculo que recurrentemente ha habido es en el temor que le genera a los partidos políticos el hacia dónde se va a orientar la decisión del votante en el exterior y a quién va a terminar favoreciendo. Desde luego, en elecciones tan cerradas como la que recién acabamos de pasar en el 2009 y la que posiblemente tengamos para el 2014, una masa de 160,000 votantes pueden hacer la diferencia, con la claridad también de que el votante en el exterior es un votante más pensante, más crítico, y que en ese sentido toma una decisión de votar a favor de un partido político o de una candidatura determinada, teniendo una claridad más clara, ¿no? Una claridad más pensada, más reflexionada, más razonada. Y en tanto también está un poco distanciado de la influencia de la campaña política tradicional que se tiene en el país, ¿no? Y en alguna medida eso es muy probable que ocurra, pero si bien es cierto, todos los partidos políticos, por ejemplo, llegan a Estados Unidos y ya comenzaron a llegar, que eso es lo más contradictorio. Ya están llegando los candidatos a Estados Unidos, están llegando a mover estos grupos en el exterior para que puedan generar mecanismos de financiamiento, para que puedan hacer la colecta y que puedan estar enviando plata a efectos de contribuir con el desarrollo de la campaña. Pero entonces con un sentido utilitario. Y en un sentido entonces bastante utilitario, efectivamente. Entonces son buenos los salvadoreños en el exterior para que contribuyan en el financiamiento de la campaña, pero no son útiles para que ejerzan el derecho al voto. Desde luego, todos los partidos políticos tienen estructura. Arena tiene estructura en todos los Estados Unidos, el FMLN tiene estructura en todos los Estados Unidos. Con toda seguridad, habría buena parte de la campaña que se trasladaría a los Estados Unidos, buscando y motivando el voto en el exterior y tratando de garantizar, de ganarse la confianza de esos votantes. Pero claro, no es lo mismo una campaña, es decir, o más bien, no es lo mismo el salvadoreño, los que estamos acá en este país, que estamos permeados e influenciados por toda la campaña electoral, campaña política, a la influencia que se puede tener en el exterior, aún con la presencia que puede haber de estructuras partidarias. O sea, sí, el voto en el exterior, retomando un poco tu palabra, entonces sí puede ser menos permeado por la parte de manipulación electoral o política. Sí. O sea, tendrías que mostrarle al salvadoreño en el exterior con mayor claridad, así como sucede en Estados Unidos, como ellos están acostumbrados, o muchos ya son votantes estadounidenses, y están acostumbrados a que se vota por alguien, por ejemplo, en esta elección. ¿Por qué el voto de muchos latinos, incluyendo el voto mexicano, se dirigió hacia Obama, verdad? Bueno, porque el tema de la política migratoria no significa que para los latinos la política migratoria de Obama haya sido satisfactoria, ni que haya sido muy beneficiosa ni muy benevolente, ¿verdad? Y les ha dañado y les ha causado daño. El problema es que cuando Ronnie aparece y plantea su política migratoria, lo que les manda el mensaje es: si Obama hizo esto y les ha causado, lo que yo vengo a hacer será peor. Entonces la decisión es pensada en la política. Mejor me quedo con este que me va a causar menos daño. Digo, ya no es en una posición ideológica, es del beneficio de una política que va a lanzar. Y entonces, utilizando ese marco de referencia, ves a un votante en el exterior con mucho más pensamiento estructurado, menos ideologizado. Bueno, dejo plantear la interrogante porque me están indicando que vamos a una pausa comercial. Volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG
Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Ramón, entonces sí podemos estar viendo a un votante mucho más cualificado en Estados Unidos a la hora de decidir su voto. O sea, no es tan automático de decir, bueno, es la derecha o es la izquierda la que tiene más influencia en el votante en Estados Unidos o en el exterior. Sí, yo creo que este es el punto, que muy probablemente haya mucha gente, muchos salvadoreños, que tiene, digamos, una opción definitiva. Yo pudiera pensar, los salvadoreños que residen en Suecia mayoritariamente son salvadoreños que llegaron a Suecia como producto del conflicto armado y todos fueron militantes del FMLN, exguerrilleros o guerrilleros que tuvieron que salir hacia Suecia en una condición bastante difícil, ¿no? Ese grueso de población, yo pensaría que con toda seguridad la mayoría de ellos no votarían nunca por Arena, votarían con toda seguridad por el FMLN. Pero digamos, un militante, pero estamos hablando de 5.000 salvadoreños más o menos que hay en Suecia, que tienen esa característica. Si uno ve la característica del salvadoreño que vive en los Estados Unidos, ese es mucho más heterogéneo. Y tú ahí tenés una base importante de gente de Arena, una base importante de gente del FMLN, y hasta el PCN puede tener una base militante. Sin embargo, si uno compara con los 2.8 millones que pudiéramos decir viven en los Estados Unidos, este grupo sigue siendo políticamente minoritario. En una condición para garantizar el conquistar el voto de estos salvadoreños, con la referencia que hemos dado, obviamente que los partidos políticos están obligados, más que a llevar el tamal, que a llevar el cántaro, es a llevar cuál es la propuesta concreta y cuáles son los beneficios que en el ejercicio de gobierno cualquiera de los partidos políticos que tengan que hacer la campaña está de verdad ofreciendo. Porque el salvadoreño vota ya no por el engaño, por la manipulación o por la muchacha bonita que ponen en el spot. En realidad vota por cuál es la oferta electoral que están haciendo. Esto significa que podría dar también un salto de calidad a las campañas en las que superemos, al menos en los Estados Unidos, a una campaña más de propuesta que en una campaña más de imágenes. Pero entonces, volvemos, es un tema de, en este caso, de falta de voluntad, de que se decidan, porque como planteabas en el segmento anterior, lo que estamos viendo es que solo tendrían hasta diciembre para tomar una decisión. O sea, después de diciembre implica que ya no hay posibilidades. Las posibilidades se reducen porque los tiempos electoralmente avanzan. Al 5 de agosto, por ejemplo, se cierra el registro electoral preliminarmente. Esto significa que ya nadie puede ingresar al registro, ¿verdad? Y por lo tanto la emisión del DUI para efectos de agosto, del próximo año. Del próximo año, sí. Entonces, la emisión del DUI supuestamente está prevista para que inicie este 20 de noviembre, ¿verdad? Ya en los Estados Unidos. Arranca la emisión del DUI en el exterior. Obviamente el tiempo de entrega del DUI tiene que ir acompañada de toda una campaña de información, de orientación, de promoción, de manera de garantizar que los ciudadanos salvadoreños que viven en el exterior puedan solicitar y puedan obtener su DUI. Hay que indicarles a dónde pueden ir, hay que indicarles cómo lo pueden hacer, etcétera, ¿no? Todo esto es un esfuerzo enorme que en la medida que no haya una claridad de que el DUI va a servir para poder votar, esto disminuye, por ejemplo, en términos de promoción, la posibilidad de que los salvadoreños puedan interesarse. Desde luego, el tiempo que tenemos es que, y la exigencia y la obligación de los partidos es que para que esto pueda ser viable,
es al mes de diciembre. Y no puede ser aceptable que vengan a decir a diciembre es que ya no hay tiempo, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Es que ya no hay tiempo para que esto pueda ser viable y les prometemos que hasta en el 2019 esto va a ser posible. Voluntad política, yo creo que no es falta de voluntad política. Más bien creo que los partidos políticos, ante el temor que tienen una voluntad clara de no acompañar esto. Más bien tienen una voluntad de no hacerlo. Entonces lo que les demandamos es que modifiquen esa voluntad, ¿verdad? Real del no, por el sí de darle la viabilidad para que el voto sea efectivo. Y que dejen de tener el temor y que más bien se preocupen por definir una campaña que garantice informar, orientar al salvadoreño en el exterior para que pueda participar de las elecciones en el 2014. Perfecto, hablemos un poco de experiencias. En lo más inmediato que se tiene en Centroamérica, en América Latina, ¿cuál es la experiencia más viable en términos de participación, de generar estímulo del compatriota que vive en Estados Unidos, en el exterior, a participar en elecciones? Porque debo entender que también hay experiencias poco alentadoras, en algunos casos donde la participación ha sido bastante escasa. Sí. Y los países han hecho inversiones muy importantes en estimular al voto, pero la gente no ha respondido. Sí. ¿Cómo se ve en términos de esas experiencias? Bueno, yo creo de que las referencias que hay de República Dominicana, de Panamá, de Honduras, de Ecuador, de México mismo, han sido tan diferenciadas una de la otra, en las que en la mayoría de los casos se ha utilizado como elementos negativos para impedir que iniciativas de esta naturaleza se puedan ir impulsando en otros países. Pero uno puede ver la experiencia ecuatoriana, por ejemplo, que no solo los ecuatorianos pueden participar votando, sino que también los ecuatorianos tienen la posibilidad de proponer candidaturas a la Asamblea Legislativa ecuatoriana, de tal forma que tienen un mecanismo de estar representados en distintos zonas geográficas del mundo. Pero estamos hablando entonces ya de otro nivel de participación, o sea, ya no solo es el voto, la acción de votar y decidir sobre los que se eligen como candidatos acá en el país. Exactamente, o sea, exactamente. Esto le da un plus y un escalón más. Nosotros lo estamos planteando en la propuesta que presentamos la semana pasada, que el concepto del sufragio tiene que ser un sufragio activo y pasivo, es decir, la posibilidad de que yo vote, pero también la posibilidad de tener la capacidad de proponer y tener una representación política. Esto para nosotros también es fundamental, pero yo creo que la experiencia dominicana, la experiencia mexicana, la experiencia panameña, el hecho de utilizar el pasaporte en muchos de los países, este ha sido un elemento que ha favorecido mucho más para elevar la participación. Han eliminado el procedimiento de utilizar un documento específico, como en nuestro caso el DUI, y el residente en el exterior puede utilizar su pasaporte. Porque es casi imposible de que, bueno, es seguro, excepción, pero casi seguro que todos tienen pasaporte. O que todos necesitan tener un documento, y el documento de identidad que les sirve en cualquier parte del mundo será el pasaporte. De acuerdo, me indican otra pausa comercial, regresamos con más. Nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte.
Ramón, la parte de, digamos, si en un momento determinado se decantan los políticos en la Asamblea Legislativa y deciden que se vote en el exterior, ¿cómo sería todo este procedimiento de verificación o la parte de transparencia en el manejo de ese voto? O sea, de cómo se votaría, ya estamos claros que sería por la vía postal, ¿no? O sea, una papeleta física que mencionabas que se le puede hacer llegar al votante en Estados Unidos, por ejemplo, y que éste vota y luego lo deposita en el buzón y lo manda de regreso hacia el país. Pero toda la parte de verificación de transparencia, de evitar que esto no vaya a prestarse a fraude, ¿es bastante seguro? Sí, bueno, una aclaración, precisión ahí, no es Ecuador, el caso que mencioné es Colombia. Colombia tiene representantes en la Cámara. Respecto a lo que te decía en el segmento pasado. Sí, de acuerdo. Sí, solo para no poner un país equivocado. De acuerdo. De la experiencia. Y solo quizá para cerrar, también quiero señalar de que hay países que se vota para presidente, para vicepresidente, en Argentina se vota para diputados, para consejos municipales. En el caso de Costa Rica se utiliza el voto en el exterior aún para los casos de plebiscito, referéndum, para la consulta popular. Es decir, las experiencias de participación son muy diversas. A ver, aprovechando de todas maneras, entonces cuando los salvadoreños pudieran votar en Estados Unidos, digamos, ellos, si se les abriera la otra opción, es que puedan decidir hacer propuestas de candidatos. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿cómo hacerlo? Bueno, cada ley tiene su propio mecanismo, ¿verdad? Puede ser que los residentes en el exterior se les otorga el derecho, se les activa el derecho de que en determinada región ellos puedan proponer a un candidato, ¿verdad? Puede ser que lo hagan a través de un partido político, ¿verdad? Como puede ocurrir en algún caso, pero puede ser que se le cree un mecanismo de que ellos creen sus propias asociaciones cívicas a través de las cuales puedan proponer a un representante y competir en el caso del exterior. O sea, hay formas, hay diversas. Lo importante es tener la determinación de si se le va a facilitar o no la representación. Por ejemplo, obviamente desde el exterior ya hemos visto casos que vienen al país y proponen candidatos a alcaldes y proponen candidatos a concejales. Creo que el punto es si se habilita la posibilidad de proponer y si se habilita la posibilidad de que el salvadoreño vote no solo para la presidencial, sino también para los diputados y también para los consejos municipales y alcaldes. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el vínculo que se genera entre las comunidades de residentes con sus municipios, con su cantón, es muy estrecha. La participación que están teniendo los salvadoreños en el desarrollo local, en el desarrollo de los municipios, ahora es muy determinante. Incluso se están trabajando propuestas de crear ordenanzas que puedan facilitar la participación de los salvadoreños en el exterior en el desarrollo local. Entonces hay mecanismos que se están en realidad utilizando para elevar la calidad de la participación política de los salvadoreños. A ver, de entrada acá lo que se está planteando es el voto para la elección presidencial de 2014. No se está hablando de diputados y alcaldes todavía. En el caso de nuestra propuesta lo ampliamos a esos niveles, sí. Sin embargo, entendemos que sea progresivo, que sea progresivo. Y que el primer paso que demos para el 2014 es que se haga para la elección presidencial y que probemos y que veamos cómo funciona. Yo creo que eso es determinante y fundamental. Vuelvo entonces con la pregunta planteada, el tema de transparencia, verificación, porque uno piensa, bueno, si va a haber voto en el exterior, ¿qué va a ocurrir? Creo que la parte postal aclaraba un poco de cómo sería esto, pero porque uno de inmediato piensa, es que entonces los partidos políticos tendrán que llevar algunos verificadores, supervisores, vigilantes, partidarios a ciertas sedes consulares donde se abrirían urnas, todo ese tipo de cosas, pero si es el voto que ya mencionabas, pues, pero igual, o sea, hay un proceso de verificación. ¿Cómo se sigue eso? Debe de ver. En la propuesta del Ejecutivo no se establece, no es que no se reconozca, digamos, porque en el Código Electoral ya está definido y en la misma Constitución, pero debe de quedar expreso también el derecho a la vigilancia que deben de tener los partidos políticos a todo el proceso de la elección en el mecanismo del voto en el exterior. Debe de dejarse claramente y debe de definirse cuáles son los mecanismos que los partidos políticos van a tener para poder hacer ese derecho, ejercer el derecho a la vigilancia. Este es un tema fundamental de transparencia. Ahora, creo que este es uno de los temores más importantes en el partido de Arena. El temor que tiene que, estando el Tribunal Supremo Electoral
un poco más controlado por magistrados que se pudiera considerar favorecen más al FMLN, les provoca temor que en el manejo y en la manipulación que hay de toda la logística electoral, del envío, del retorno, etcétera, esto pueda generarle una manipulación tendiente a favorecer a un partido político. Y esa es una de las cosas que en el partido Arena, por lo menos yo he entendido que tienen de temor, que no les da la suficiente confianza. Obviamente todo nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza, ¿verdad? Y en este sentido Arena busca bloquear a partir de que ellos consideran que no van a tener suficiente control. Y al no tener suficiente control, institucionalmente hablando, entonces ellos prefieren de que esto mejor no se dé. Pero entonces, ¿cómo se le dan los seguros o las garantías para bajar ese tipo de desconfianzas? Que hoy puede ser Arena, mañana puede ser el Frente, después otro partido. Efectivamente, yo creo de que el procedimiento que se está planteando, y por eso hablamos de activar el derecho con mucha claridad y de los mecanismos de vigilancia de los partidos políticos. El procedimiento está establecido, digamos, el tribunal preparará la logística, el tribunal preparará los paquetes, remitirá los paquetes a los ciudadanos tendrán que devolverlo, se creará una junta en el exterior, etc. Es decir, el procedimiento en la misma ley está definido. En la medida que los partidos políticos no sientan que ellos tengan una mano adentro en el control directo de cómo se está llevando a cabo, por supuesto que esto es lo que genera más desconfianza. El elemento de transparencia y de seguridad debe de establecerse a partir de esos mecanismos de vigilancia de los partidos. Y si es posible, de crear mecanismos de vigilancia desde la ciudadanía para garantizar que el proceso en realidad se está desarrollando con toda transparencia y que no se está manipulando en absoluto ningún resultado que vaya a salir de la elección electoral. Perfecto, vamos a otra pausa comercial, regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, para cerrar sobre el tema de voto en el exterior, Ramón, porque me interesa que hablemos en los próximos minutos también sobre ley de partidos políticos, que es otro tema que está en discusión, y a ver si esto tiene también viabilidad para que se aplique sobre todo en la parte de control financiero sobre los partidos para las elecciones de 2014. Pero bueno, para ir concluyendo sobre el tema de voto en el exterior, entonces, a manera de conclusión, hay tiempo en este momento, o sea, hasta diciembre tendrían los partidos para tomar una decisión, pero hay tiempo. Sí, hay tiempo y creemos que diciembre todavía es el tiempo óptimo para que la ley se pueda aprobar y para que las instituciones responsables de operativizar todo el mecanismo tengan el tiempo de poderlo hacer, ¿verdad? Esto incluye al tribunal, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al RNPN, que son las instituciones directamente vinculadas para poder operativizar todas las actividades provenientes de lo que en el marco de la ley está definido también. Esto es, digamos, el tiempo óptimo. Más allá de ese tiempo puede tener alguna viabilidad, pero los tiempos electorales lo van limitando cada vez más. Bien, hablemos entonces de ley de partidos políticos. ¿Qué está pasando en la Asamblea Legislativa de lo que ustedes están dándole seguimiento a esta discusión?
realmente lo que está entrampando la posibilidad de que se avance tiene que ver con la parte financiera, ¿no? Sí, bueno, sí, hay cosas en las que aparentemente los partidos políticos en la Comisión de Reforma Electoral han avanzado, pero debemos de ser muy críticos. La verdad que ese es un avance sin avanzar en nada. Me refiero a lo siguiente. Han discutido temas relativos a las reglas de democracia interna de los partidos políticos. Esto implica de que uno debería de tener en una propuesta de ley reglas para la garantía de los derechos de los militantes, reglas generales, homogéneas, para poder procedimentar la forma como se van a elegir candidatos a cargos de elección popular, cómo se van a elegir cargos de dirección de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Y que aplique para todos los partidos. Y que aplique para todos los partidos, correcto. De candidatos que sea a través de primarias, por ejemplo, si es que deciden que sea exactamente. primaria, Entonces, como se hace en Honduras. Exactamente. Bueno, el domingo hay elecciones en Honduras, elecciones internas, que son ya elecciones primarias para elegir, debo entender, para candidatos a diputados y alcaldes. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Ese tema ellos ya avanzaron. Y cuando nos dicen ya avanzamos, nosotros creímos, bueno, que habían establecido reglas. No, eso quedó resuelto. ¿Y cómo quedó resuelto? Bueno, que cada partido político en sus estatutos defina cómo lo va a hacer. Pues sí, pero si así es como estamos. Así hemos estado. Entonces, han avanzado sin avanzar en nada. Reglas relativas a la participación de la mujer y equidad de género. Bueno, digamos, no, ahí igual cada partido, aunque lo más que podemos llegar es a establecer a lo mejor una cuota del 30%, pero eso está cerrado, y ahí no hay más discusión. Ha llegado a Parlexal, hemos llegado nosotros, y al fin y al cabo, todo lo que se está planteando desde afuera y desde las organizaciones de la sociedad civil, ese es un tema cerrado y ya no tiene posibilidad de más nada. Pero entonces estamos hablando que lo que antes no estaba contemplado en una ley de que el libre albedrío, hoy ya lo ponen. Correcto, o sea, sí. En otros términos, como legalizando lo que era ilegal, digamos, no es la mejor figura. No es la mejor, claro. Pero, sí. pero ese es el punto. O sea, sí. Se legaliza la manera antidemocrática de hacer las cosas. Es lo que se está legalizando. Entonces, por eso decimos, avanzan pero no avanzan. Y en materia de financiamiento, obviamente hay todo un debate. El FMLN ha planteado que se deben de regular límites, y yo creo que ahí es donde hay una traba, porque también no solo se debe establecer límite a la aportación, sino que se debe de transparentemente hacer público todos los que aportan, qué cantidad aportan, pero Arena también se ha opuesto a que se haga público quiénes son los que aportan. Entonces no estaríamos transparentando nada. Creo que ahí es donde está ahora el debate mucho más fuerte. Perfecto, vamos a la última pausa comercial. Esto es interesante porque la parte financiera, sobre todo, y que se está hablando mucho de compra-venta de diputados, o sea, es una cuestión muy sensible. Vamos a una pausa, volvemos. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, estamos en los últimos minutos de la entrevista en línea. Ramón, creo que es importante porque quienes nos ven desde fuera tal vez no conocerán de que en el país no hay una ley de partidos políticos, por lo tanto no hay nada que regule la parte financiera. O sea, acá
cualquiera puede donar y no hay límite para donar, ni quienes donan, ni cómo donan, ¿no? Exactamente. Sí, uno de los vacíos, además de las que ya hemos mencionado, reglas de democracia interna, reglas de equidad de género, etcétera, no existen, como no existen los temas relativos a, uno, el establecer los límites para las aportaciones de los partidos políticos en campañas electorales, ¿verdad? Y esto implica no solo establecer un límite para evitar que por este mecanismo se generen compromisos económicos entre un aportador y el partido para que cuando llegue al Estado éste le devuelva el favor. Cualquiera que aporta 3 millones de dólares a un partido político, por supuesto que estará pensando en cómo lo va a recuperar. Y no va a recuperar los 3 millones, sino que va a recuperar 3 millones multiplicado a lo mejor por 10. ¿Me explico? Y eso se establece entonces en el marco de que yo aporto, pero genero un mecanismo de dependencia y de obligatoriedad de regresar el favor. En este sentido, el límite se vincula desde nuestra propuesta también con el límite que debe de haber al gasto de la campaña. De tal forma que la propuesta que hemos hecho es de 1.5 de dólar por persona inscrita en el registro electoral. Y si uno dice, bueno, son 4.3, 4.4 millones de ciudadanos inscritos en el registro electoral, pues eso lo multiplicamos por 1.5 y nos va a dar que cada partido podrá ir gastando un aproximado de 7 millones de dólares. Eso creemos que ya es bastante como para que un partido político pueda invertir. En tal sentido, debe de haber el mecanismo de que nadie puede aportar más del 5% de ese total. Ahí ya le comenzamos a limitar. Mecanismos de control. Toda aquella persona que aporta más de 5,000 dólares tiene que dar un acta jurada en la que nos demuestre de dónde obtuvo los 5,000 dólares, porque no cualquiera puede aportar. Y esto es importante para poder determinar que no vayan a haber prestanombres. Pero que también se evita la parte del lavado de dinero, el narcotráfico, ¿no? Exactamente, que eso es lo que estamos hablando, para evitar prestanombres, ya sea de grupos de poder económico o de grupos de narcotraficantes que pueden financiar o buscar otros mecanismos para financiar. Debe de haber límites, por ejemplo, en la recolección de colectas públicas, de tal manera que tampoco este mecanismo vaya a ser utilizado como, no, si en las colectas conseguimos 5 millones de dólares, y no tenés un control y no tenés un mecanismo claro de cómo es que eso se ha señalado. Es decir, de manera tal de que cualquier persona que dé de 5 dólares, 10 dólares, pueda y deba de haber un mecanismo de control. Como sucede en otros países, como sucede en Estados Unidos, que hay mecanismos para saber quién aporta. De acuerdo. Entonces, en toda esa parte de la parte financiera es donde se ha trabado la discusión. Y yo creo que allí está. Eso? No, creo que ahí está la discusión en este momento en la Asamblea Legislativa. Y creemos que hay resistencia porque no solo se trata de saber de que aporten y establecer el límite, sino de saber quiénes son los que aportan y transparentar el origen del financiamiento, ¿verdad? Esto, algunos partidos, y en el caso de Arena, se ha opuesto a que se transparente el origen de los que aportan, ¿verdad? De dar a conocer públicamente quiénes son los que están aportando. Creo de que esto, de todas maneras, si no se hace de esa forma, podemos tener a financiadores en todos los partidos políticos y cada quien aportando cantidades enormes sin tener un control. Al igual que el voto en el exterior, la pregunta, ¿esta ley de partidos políticos es posible que se pueda aprobar para que se aplique para 2014? Creo que para el 2014 son fundamentales 2 leyes y para el 2015 hay que agregar una más, o 2 más. Para el 2014 definitivamente deberíamos de contar ya con una ley de partidos políticos que nos permita tener estos mecanismos de control, porque el riesgo que estamos teniendo de la penetración del crimen organizado y del narcotráfico son muy fuertes, son muy altas. Y en la medida que no haya control, cualquier narcotraficante, cualquier elemento vinculado al crimen organizado puede buscar mecanismos de financiación al Estado y por esa vía penetrar al Estado. Recordemos que este es el mecanismo que se ha utilizado para que se puedan poner fiscales, magistrados, jueces que tengan que responder a determinados intereses anteriormente a grupos de poder económico, pero ahora puede trasladar o puede trascender a otros mecanismos de control. Esto es fundamental precisamente para evitar
que esto suceda. Y para el 2015, además de la ley del voto en el exterior y de la ley de partidos políticos, que ya debería de estar aprobada, debería de incluirse, por supuesto, aprobar la ley que dé continuidad al voto por rostro, al voto por cara para la elección de diputados, porque hoy por hoy no tenemos ley. Y dos, garantizar que se apruebe cuanto antes la reforma orientada al establecimiento de los consejos integrados de manera pluralmente para que a partir del 2015 tenga también efecto. Consejos pluralistas. Consejos pluralistas. Bueno, gracias Ramón, se nos fue el tiempo. Muy gentil. Bueno, muchas gracias a ti, Willy. Bien, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.